La magia del genial Francisco Toledo en la Galería Pablo Goebel. Después de un lustro, Margaret Atwood regresa a las letras perdidas en un bosque. Rafael García Villegas, amigos, amigas, qué gran programa tenemos hoy. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a la hora cultural de la televisión. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana y mucha información que compartir con ustedes. Claro que sí, porque se abren las puertas a una fiesta del conocimiento con la finalidad de explorar el universo. Crear sinergia entre la comunidad científica, tecnológica e industrial para hacer de nuestro país un actor protagónico en materia espacial. Tal es el objetivo del Congreso Nacional de Actividades Espaciales, que este jueves dio por inaugurada su 5ª edición. Es un evento anual que organiza la Agencia Espacial Mexicana, que tiene como objetivo a reunir a la comunidad espacial de México. Puede sonar extraño que en México hay una comunidad espacial, pero sí hay una comunidad importante, sobre todo de académicos, de estudiantes, algunas empresas y desde luego la Agencia Espacial Mexicana y algunas dependencias gubernamentales. El encuentro, organizado por la Agencia Espacial Mexicana, se celebra este año en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, colindante a la localidad de Texas, en cuyas afueras se encuentra la base de lanzamiento de SpaceX, la empresa líder en exploración espacial. Aquí lo que estamos aprovechando es esta conexión que ya existe entre las dos ciudades para impulsar la colaboración binacional en temas espaciales. El programa del Congreso contempla una vertiente enfocada en la divulgación científica que incluye conferencias magistrales, ponencias y mesas redondas, y otra de carácter más bien técnico dirigida a especialistas. La jornada inaugural contó con la participación de la ingeniera estadounidense Catherine Lueders, quien dirige actualmente el complejo industrial de SpaceX, y el ilustre astronauta mexicano Rodolfo Neri Vela. El espacio es una actividad transversal y que cada vez va a ser más importante en nuestras vidas. El espacio ya llegó para quedarse y seguramente en los próximos años México cada vez va a jugar un papel más importante. Las conferencias y mesas redondas del 5º Congreso Nacional de Actividades Espaciales, que concluirá este viernes, pueden seguirse vía remota a través del canal de YouTube de la revista Hacia el Espacio. Con información y texto de Francisco Hoyos, Noticias 22. Los cinematógrafos mexicanos son reconocidos y solicitados a nivel internacional. Ahí está, por ejemplo, Emanuel Lubezki. No, tenemos muchísimos ejemplos. Y bueno, este premio de reciente creación busca celebrar el trabajo de quienes narran con imágenes, justamente. Anoche se llevó a cabo la primera edición de los premios Apertura, un esfuerzo sin precedentes que busca reconocer, celebrar y visibilizar el talento de las y los cinefotógrafos de América Latina. Se trata, dicho de otra forma, de un evento dedicado única y exclusivamente a quienes dan vida a las historias del séptimo arte a través de la imagen. La directora de fotografía Sandra de Silva, fundadora de la Asociación Mexicana de Cinefotógrafas Apertura, es la mente maestra detrás de esta iniciativa. Dado que Apertura es una asociación de cinefotógrafas, pues decidimos crear esto para crear comunidad también en México, hacer más networking y festejar el trabajo que hacemos nosotros. En todo el mundo hay apenas un par de festivales que premian eso y somos la primera premiación en América Latina que reconoce solamente el nicho de cinefotógrafos. Para ser un galardón de reciente creación, la respuesta del gremio a la convocatoria fue muy positiva. Durante el primer trimestre de 2024, se recibieron más de 70 proyectos cinematográficos realizados en el último par de años. En los meses posteriores, un grupo de curadores se encargó de seleccionar a los nominados en categorías tales como largometraje de ficción, documental, proyecto estudiantil y piezas cortas, que consideró comerciales, videos musicales y fashion films. Finalmente, un jurado de renombre internacional integrado por figuras de la talla de Bill Bennett y Rodrigo Prieto eligió a los ganadores. Está el cinefotógrafo Gonzalo Amat, que también es de la Asociación Americana de Cinefotógrafos, está Tita Lombardo, está Pablo Cruz, productor, Majo Córdoba, productora, Dalia Reyes. Es increíble todo el apoyo que nos han dado cada una de esas personas y su tiempo para hacer esto.
La ceremonia de entrega, conducida por la actriz Carmen Aub, tuvo lugar en el Centro Cultural Roberto Cantoral, donde se dieron cita grandes exponentes de la cinefotografía nacional. Las principales categorías contaron con 2 premios diferenciados, uno general y otro dedicado por completo a directoras de fotografía. De esta forma, Javier Cunilleras por El Guardián de las Monarcas y Claudia Becerril por La Frontera Invisible se coronaron en el rubro de película documental, mientras que los galardones a mejor fotografía en largometraje de ficción fueron otorgados a Julio Llorente y María Seco por su trabajo en las películas Trigal y Brujería. Creo que es bello el seguir viendo cómo está creciendo la industria aquí en México. La calidad es impresionante. De hecho, fue muy, muy difícil para los jueces. Siempre, se tardaron muchísimo en darnos sus veredictos. Ahora la audiencia tiene que ir a ver estas películas porque son excelentes. Con información y texto de César H. Meléndez, Noticias 22. Bueno, ¿qué tradición estábamos pensando hay en la cinefotografía? Que creo realmente la imagen del cine mexicano en tiempos, por ejemplo, de Gabriel Figueroa, estos blanco y negros, estas imágenes del campo mexicano en gran medida, se deben a su lente, a su ojo agudo. Alex Phillips también dentro de esta gran pléyade de cinefotógrafos mexicanos y de ahí, bueno, pues para el Real, ¿no? Ya mencionábamos a Emanuel Lubezki, pero está Rodrigo Prieto, el que hizo El Lobo de Wall Street, por ejemplo, Javier Pérez Grobet, que hizo la fotografía de La Mujer de Benjamín, extraordinaria, también multigalardonados. Claro. Carlos Markovic, que aunque él es argentino, sí, también es mexicano, ya realmente sí, adoptado desde muy niño llegó a México. Adoptado ya por nuestro país y que también ha hecho un gran trabajo. Y qué bueno que se esté reconociendo esta labor tan importante, de verdad, de narrar las historias. Puede haber un buen guión, una buena dirección, pero claro, siempre sí, la fotografía y los planos, secuencias, seducen. Es lo que le da la atmósfera, la identidad a una película. Así que qué bueno que haya ya un premio que los reconozca de manera muy, muy específica. Y cambiamos de tema ahora para hablar de literatura, porque el libro Nuestras Mujeres retoma uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del Perú. ¿Lograrán sus protagonistas evadir a los medios, al gobierno y a los denunciantes que los persiguen? La nueva obra de Jennifer Thorndike, titulada Nuestras Mujeres, cuenta la historia de Ana y Ricardo, 2 médicos que participaron en el proceso de esterilizaciones forzadas en Perú durante los años 90. Es una novela, por lo tanto es ficción, los personajes no existen, pero la novela está basada en el hecho histórico de que sí sucedió de este proceso que se llevó a cabo durante el gobierno de Alberto Fujimori. Y la historia, bueno, comienza un poquito en que ellos están siendo perseguidos y se han escondido y ahí comienza la historia. La autora comentó que realizó una investigación en el doctorado sobre cómo el Estado tenía el control de todo, es decir, no podían decidir las mujeres sobre su propio cuerpo. Hice la investigación para la tesis y después me dieron muchas ganas de escribir esto en un libro de ficción y tratar de contarlo desde la historia de los victimarios para entender la estructura que hubo detrás de este proceso. Jennifer se mostró entusiasmada por tener la oportunidad de publicar su texto en el Fondo de Cultura Económica y por primera vez en la Ciudad de México. Dentro de la novela, cuando la lean, van a encontrar mucho control, muchas situaciones en las que hay abuso de poder, mucho de estos 2 personajes de sentir que estas mujeres les pertenecían de alguna manera, entonces por eso se puso ese título. Nuestras Mujeres ya se encuentra a la venta en las librerías de la ciudad. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Libertad de expresión, disidencia, periodismo. Estos son elementos que pueden cambiar la historia desde la narrativa de los medios independientes. El Internet y sus múltiples betas han modificado considerablemente la comunicación y sus procesos a nivel mundial. El acceso inmediato a la información propició la llegada de nuevos medios, sin ataduras, sin compromisos. Ya no solo existen los grandes medios internacionales a los que estábamos acostumbrados hace 2 o 3 décadas, estas grandes corporaciones de medios, sino que desde el 2000, año 2000 más o menos, hubo una proliferación de medios independientes. Periodismo independiente depende de planes de negocios propios
de generación de ingresos que encuentran a través de diversas fuentes, pero también y principalmente de los financiamientos de donantes o de cooperación internacional. De acuerdo con la Declaración Conjunta sobre Libertad de Medios y Democracia, emitida el 2 de mayo de 2023 por entidades como Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los medios independientes desempeñan un papel fundamental en el suministro de noticias e información e inciden incluso a nivel social y político. Los medios independientes son un pilar fundamental para el mantenimiento de las democracias, ¿no? Es la garantía de tener voces que pidan por voces disidentes por una parte, pero también voces que pidan cuentas al Estado y a otros actores sociales sobre sus acciones. Laura Aguirre es doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín. Es periodista, feminista y directora del medio digital Alaraca. Aguirre fue una de las ponentes invitadas de la gala Cambia la historia de Deutsche Welle Academy y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania. Expuse los resultados de un reporte regional que hicimos desde Sembra Media con el apoyo del International Media Support para entender la situación o el estado del ecosistema de donantes para medios independientes en Latinoamérica, que es un espacio de intercambio de conocimientos, de intercambio de experiencias que siempre son buenas para quienes dirigimos medios, para generar nuevas ideas y para generar alianzas sobre todo. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. ¿Y qué les parece si ahora hablamos de humor negro, de humor no con humor negro, y de incorrección política? Sí, estos son clientes frecuentes en este salón de belleza. Vamos a conocerlo. El Teatro Xola Julio Prieto presenta la 5ª temporada de Lavar, Peinar y Enterrar, una obra de comedia en donde la trama se desarrolla dentro de un salón de belleza. Con un hola. Es una delicia. Onda, ¿cómo les puedo explicar? Tono almodovariano. De esto que son situaciones súper inverosímiles, pero que eso es lo que te lleva a la comedia. Y claro, es una comedia tanto de situaciones como de caracteres, porque lo que nos hace reír es a estos personajes, el carácter, la personalidad de ellos en una situación extrema. Y los personajes son muy humanos, o sea, eso me gusta porque es una comedia de situación con un humor, ¿cómo decirlo? Con mucho humor negro. Es, pues, bastante políticamente incorrecta y nos reímos de cosas de las que nos reímos los mexicanos. O sea, nos reímos de la muerte, nos reímos del crimen, ¿qué te puedo decir? Participan también los actores Ignacio Saucedo, Chiqui Rodríguez, Aldo Guerra y Axel Santos, quienes con sus actuaciones invitan al público a reflexionar sobre cómo el miedo puede llevarnos a huir o ignorar nuestros problemas. La última noche que pasé contigo, quisiera olvidarla. Y a todo esto hay algo muy misterioso en esta estética. Hay una maldición que está rifando, pero más que rifando está protegiendo a la dueña. La comedia, acuérdense que es la llave que abre el corazón. La comedia, la buena comedia, una comedia fina. No, esta obra no está llena de chistes, está llena de situaciones increíbles. Los mexicanos, la verdad es que creo que quien no tenga humor negro está mintiendo, o más bien se está haciendo pasar. Sí, deja un mensaje muy lindo la obra, pero lo principal es que ustedes se olviden de sus problemas y vengan al teatro. Lavar, Peinar y Enterrar estará en el Teatro Xola todos los lunes a las 20 horas hasta el 16 de diciembre. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Su poesía nos brindó una luz provisional. Bueno, y a la distancia su narrativa nos sigue convirtiendo en personajes mirando una nube. Poeta, ensayista y narrador de origen español naturalizado mexicano, Tomás Segovia fue, por algunos, considerado pieza clave de la generación hispano-mexicana de escritores de la segunda mitad del siglo XX. Llegó a nuestro país a causa de la dictadura franquista de su natal España y ya establecido con 16 años de edad, comienza a escribir poemas que publicaría 2 años después. Estudió Filosofía y Letras en la UNAM y obtuvo un certificado de aptitud para la enseñanza de la lengua francesa en la Sorbona.
En 1950 publicó su primer volumen de poesía, La Luz Provisional. Desde entonces se presentó como un poeta de tradición europea centrado en el tema amoroso. Fue profesor de la Universidad de Princeton, el Instituto Francés, así como intérprete simultáneo en congresos y director de importantes revistas americanas y europeas. Su labor como escritor abarca más de 20 libros y géneros, como el ensayo, la crítica, la dramaturgia, la narrativa y la poesía. Trabajó como periodista en varios medios de la época como la Revista Mexicana de Literatura y realizó tareas de corrección, traducción, interpretación y difusión. De su gran diversidad de obras literarias destacan Luz de aquí, Misma Juventud, Trizadero, Personajes mirando una nube y Contracorrientes. Segovia fue reconocido tanto por el público como por la crítica, galardonado con premios como el Javier Villaurrutia, el Juan Rulfo y el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. El 7 de noviembre de 2011, Tomás Segovia falleció, dejando un legado imborrable en sus libros con historias y poemas en la cultura hispanoamericana. Para Noticias 22, Carolina Martínez. Hablamos ahora de uno de los últimos artistas formados dentro del mítico taller de gráfica popular, que ahora libera sus nahuales y reflexiona sobre el choque cultural entre el campo y la ciudad. Más de 200 piezas entre estampas, matrices y objetos como guitarras, patinetas y prendas de vestir dan cuenta del trabajo que por casi 3 décadas ha realizado Sergio Sánchez Santamaría. La carrera de este artista comenzó cuando su padre le acercó un libro de José Guadalupe Posada y lo apoyó en sus inquietudes. Posteriormente yo ingresé a La Esmeralda y al taller de gráfica popular, que en aquella época estaba en Portales, que ya no era el legendario taller que todos hablamos, sino era una escuelita para niños, señoras, viejitos, iba de todas las personas en ese momento. Y entonces había un maestro que fue el que me dijo, pues ponte a rayar ahí una placa. Pues yo no sabía, ¿no? Entonces la rayé. Y me pareció mágico cuando empezaron a salir impresiones, estampas de la placa. A partir de ese momento han pasado más de 28 años, no le he dejado de hacer. La muestra, el nahual gráfico que se presenta en el Museo Nacional de la Estampa, recorre lo urbano, contemporáneo, histórico, tradicional y rural, pero con elementos contemporáneos. Esta mezcla es producto de las observaciones y experiencias de vida que ha tenido Sergio Sánchez. A mí, de cuando era niño, yo les platicaba a mis compañeros que era de Tlayacapan y me decían pinche indio, ¿no? Y llegaba yo al pueblo y me decían pinche chilango. Y entonces yo dije, bueno, llego acá, así llego allá. Entonces comenzó a haber un cuestionamiento en donde yo dije, pues ahora sí que no soy ni de aquí ni de allá. Y entonces como que ya no me gustaba ni la vida campirana porque no es tan bonita como nos dicen, cuadritos con burritos y gente cargando flores. Y la vida de ciudad tampoco es tan violenta. Es dura, es difícil, no es un gran monstruo la ciudad. Pero ya cuando hago eso yo en mi cabeza, a mi creatividad, trato de enlazar los dos mundos, pero que no se vean peleados. Entonces, ya cuando ves un dibujo mío, es como que ya entiendes lo que te quiero decir y pues es un poquito más complejo, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Estos gigantescos seres son sinónimo de fiesta. Acompañemos a las mojigangas para mantener viva la costumbre. Después de un largo trabajo de búsqueda y recopilación de obras, la Galería Pablo Gebel Fine Arts abre sus puertas para mostrar su colección del artista oaxaqueño Francisco Toledo. Primero fue el decir, ¿y qué es lo que vamos a mostrar? ¿Qué es lo que queremos enseñarle al público? Porque poco a poco íbamos consiguiendo obra, pero no había un solo tema o una sola época. Y nos dimos cuenta que lo que estábamos logrando eran los diferentes métodos de creación y las diferentes décadas. Entonces ya con eso nos pusimos a conseguir de lo que nos hacía falta. Él hizo tanto y poder mostrarlo a la gente, que se puedan dar cuenta de todas las facetas de creación que tuvo el artista y poder representarlo de esta manera me gusta mucho. La muestra está conformada por 129 piezas, óleos, acuarelas, obras sobre papel, esculturas de cobre, cerámica, plata y otras más que reflejan la visión profunda del maestro Toledo, los mitos ancestrales y su exploración del mundo indígena. Y el trabajo muy minucioso de muchos años atrás, de buscar, entender, saber, coleccionar obra de Toledo, seguir la carrera del maestro, ir a Oaxaca, ir a Nueva York, ir a las exposiciones aquí, de los autorretratos, etc. Ha sido toda una aventura como parte de nuestra labor
de aprendizaje. Debido a la colaboración con coleccionistas privados e institucionales, es que se abre la oportunidad para conocer esa diversidad creativa con la que Toledo enriqueció la cultura contemporánea de México. Cuando tenía 25 años había tenido más exposiciones fuera de México que en México. Y regresar con el deseo de imprimir su creatividad con lo que aprendió afuera es algo muy singular de Toledo, porque Toledo también es un artista que no se le puede meter en catalogar con ningún movimiento. Toledo era Toledo. Fábulas, mitos y magia estará en la galería hasta el 23 de febrero. Si deseas acudir, no olvides agendar una cita al correo info@pgfinearts.net. El acceso es gratuito. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Bueno, ahí presente la magia de Francisco Toledo, un artista que lo mismo hacía grabados, que cerámicas, que objetos muy diversos, difíciles de clasificar y que además fue un gran activista, defensor de Oaxaca, defensor de la cultura mexicana, al mismo tiempo un hombre internacional. Así que bueno, vamos con otras creaciones. Ahora sí les vamos a presentar lo que ya anunciaba Rafa hace un momentito, que son seres fantásticos. Pero no mojigangas, Toledo. No hacía mojigangas, eso no se... Papalotes, sí. Si se le hubiera ocurrido, no lo dudes, porque bueno, realmente tenía una imaginación desbordada. Pero ahora sí vamos con estos seres fantásticos y gigantescos que son justo las mojigangas. Vamos a verlo. Con la finalidad de visibilizar el papel de los títeres gigantes utilizados principalmente en las fiestas, en eventos religiosos, rituales y episodios históricos en las comunidades de México, el Museo Nacional de Culturas Populares exhibe una amplia muestra de disfraces típicos en la exposición titulada Mojigangas Gigantes de la Tradición. Usan la mojiganga como parte de animación de la fiesta, como parte de la memoria popular, recordando a personajes, tanto personajes que vivieron, personajes importantes para las comunidades, como también algunos personajes míticos. Y las mojigangas que podemos ver en esta exposición, Gigantes de la Tradición, tienen que ver con eso, con una tradición constante. Cada comunidad lo hace a su modo, por supuesto, las baila diferente, las elabora de diferente, no solo tamaño, sino incluso materiales distintos. Las mojigangas son disfraces gigantes que recorren junto con banda de música o la comparsa las calles de la comunidad para invitar al público a sumarse a la celebración o a los carnavales. En esta muestra se tienen representadas las tradiciones de 5 estados de la República. Está Nayarit, está Guerrero, está Oaxaca, está Guanajuato, el Valle del Maíz, y está la Ciudad de México, en donde convergen también muchas de estas tradiciones. También se les hace un homenaje a los creadores de estas piezas, quienes con técnicas de cartonería y estructuras de carrizo diseñan estos personajes que forman parte del patrimonio vivo que promueve la unión de los pueblos y profundiza en los elementos de su identidad. Tenemos 25 piezas de gran formato, mojigangas que puedes ver son más de 2 metros de altura, y 80 piezas de mediano formato que también son parte de esta tradición que va con la comparsa completa, ¿no? Tanto las máscaras como otros elementos que la gente puede venir y ver de manera presencial. La exposición estará abierta al público hasta el 30 de enero del año 2025 en la Sala Guillermo Bonfil Batalla del Museo Nacional de Culturas Populares. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Considerada escultora de la monumentalidad, la perfección y el movimiento, el legado y memoria de Yvonne Domenech se inmortalizan ahora en una publicación. Una mujer intensa para la que no existían los matices. Una persona divertida de gran corazón y perseguidora de sueños imparable. Así recuerda Chantal Cotulenga a su madre, la escultora Yvonne Domenech, fallecida en 2019 a los 73 años. Artista plástica mexicana que, valiéndose del cálculo y un sentido de perfección irredento, daba cuerpo a la fluidez de la vida y atrapaba la movilidad desde las circunferencias. En ocasión del 5º aniversario luctuoso de Yvonne Domenech, el estudio que lleva su nombre publica el libro Yo Domenech, un registro que da cuenta de su vida y trayectoria desde imágenes, bocetos y textos de 2 especialistas que colaboraron en la creación de sus obras.
El proyecto se inició a partir de la investigación realizada para la muestra Interconexiones en el Palacio de Iturbide. Fueron 2 años en estos de COVID que nos dio la oportunidad de mucha investigación porque afortunadamente en este pequeño espacio que ustedes están viendo tiene mucha historia, tiene muchos documentos que nos enseñan cómo el proceso creativo de Ivonne iba más allá de simplemente la creación artística. El título Yo Domench lo pusimos porque en un principio, cuando mi mamá empezó haciendo escultura, firmaba Ivonne Domench. Todo el medio empezó como a ponerle atención a su género y ella no quería que le pusieran alguna etiqueta. Dejó de firmar como Ivonne Domench y firmaba como Domench. Domench también es descrita por sus cercanos como perseverante, y de alguna forma, esta cualidad suya queda de manifiesto con las más de 50 exhibiciones individuales y 160 muestras colaborativas que realizó sin desistir de su empresa artística. Pero también por cómo afrontó la adversidad para nunca dejar su vocación. Ivonne tenía un estrabismo muy fuerte. Nació 7 Mesina, nació muy pequeñita, y nació con estrabismo tan pronunciado que en ese momento perdió la capacidad de ver en tercera dimensión. Para Ivonne, el producir la tercera dimensión no fue solamente porque quiso, sino fue una necesidad. Ella decía que el tocar era la verdad, ¿no? Y puede ser algo como muy filosófico. Nunca habló del tema en profundidad porque era parte de ella. Era parte de ella, fue uno de los muchos descubrimientos que surgieron para hacer este libro. Yo Domench puede adquirirse en su versión en inglés o en español comunicándose al estudio del artista a través del correo contacto@ivonnedomench.com. Próximamente llegará a la tienda de Amazon y a diferentes librerías de México y el extranjero. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Antes de la pausa, les queremos recordar que Original es un movimiento impulsado por la Secretaría de Cultura que promueve el respeto para las personas creadoras de arte tradicional mexicano. Este 2024 asiste a la 4ª edición de Original, el encuentro de arte textil mexicano en el que van a participar más de 1,000 personas artesanas de todo el país. Pasarelas, encuentros, talleres, foros, ciclos de cine. La 4ª edición de Original, el encuentro de arte textil mexicano, se realizará del 14 al 17 de noviembre en el Complejo Cultural Los Pinos. La entrada es libre. Te invitamos a conocer la programación en original.cultura.gov.mx y como siempre, bueno, pues la invitación a no perderse estas creaciones fabulosas de artesanas mexicanos. Y por supuesto también estar al pendiente de la programación de Canal 22, que seguirá muy de cerca el desarrollo de este importante encuentro artesanal. Con esta invitación nos vamos a una pausa y mucho más información. Regresamos. La frontera entre espectador y protagonista se difumina en este clásico del metateatro del autor del Premio Nobel que supo transformar la psicología en dramaturgia. Mira, aquí te traigo toda la historia en color. Sí, mira. Como parte de su residencia otoño-invierno en el Teatro Julio Castillo, la Compañía Nacional de Teatro presenta la puesta en escena Cada quien a su manera, del célebre dramaturgo italiano Luigi Pirandello, en una versión dirigida por David Holguín. Estrenada hace un siglo exactamente, forma parte de la llamada trilogía pirandelliana del metateatro o del teatro dentro del teatro, junto con las obras 6 personajes en busca de autor y Esta noche se improvisa. Sin embargo, debido a su gran formato, ha sido montada muy pocas veces en todo el mundo. Del joven artista Jacobo Lavela. Entérese, damita caballero, aquí en el teatro. Demanda Pirandello un elenco de alrededor de 50 actores. Solo la Compañía Nacional de Teatro podía hacer algo así. Nosotros estamos trabajando con 24 actores y actrices. Esta obra coral, a decir del maestro Holguín, se mueve en 3 planos distintos, al presentar un público real,
un público ficticio y un montaje basado en supuestos acontecimientos reales. Verá usted, la historia que ocurre sobre el escenario plantea el altercado entre dos jóvenes burgueses. El motivo de la discusión es un triángulo amoroso que terminó en tragedia y tuvo como protagonistas a conocidas figuras del mundo del espectáculo, que a su vez están basadas en personalidades del mundo real. El artificio que propone Pirandello es hacer que dos de esas personalidades, una actriz y un senador, asistan a la función para verse retratados a sí mismos. Figúrense, verme a mí mismo en el escenario. Pero voy a estar muy bien. Pero creo yo que en esta obra va más allá, pues hace, digamos, o convoca a los protagonistas del drama en la vida a ver su propio drama en escena. Es decir, personajes de la ficción mirándose con personajes o personas de la realidad. De forma casi profética, Pirandello nos invita a reflexionar sobre aquello que más tarde fue denominado por Guy Debord como la sociedad del espectáculo, problematizando un mundo donde la verdad es difusa si admitimos que cada quien tiene su versión de los hechos. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Y en medio de eso, ¿quiénes somos? ¡Esto es un abuso! Algo llamativo de esta propuesta es que comienza antes de que el público llegue a sus asientos. Arrancamos en el exterior del teatro, en el lobby del teatro, en la butaquería del teatro y en el escenario. Es decir, es un proyecto que digamos ya no se llega o no se llega más bien a saber quiénes son actores, actrices y quiénes son simplemente espectadores. Cada quien a su manera se presenta los jueves, viernes y sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. El montaje estará en temporada hasta el 15 de diciembre, con algunos fines de semana de inactividad debido a otros compromisos de la Compañía Nacional de Teatro. En su sitio web y redes sociales podrá estar al tanto de su programación. Y en tercer lugar, yo a su edad estaba verdaderamente espectacular. Noticias 22, César H. Meléndez. Me quieren joder y me quieren hacer... Y continuamos con artes escénicas. Vayamos al Teatro Bar El Vicio, donde las malas noticias se barnizan con farsa y sátira para transformar nuestra ira en sonrisas. De todas las notas negativas que se publican en los diarios, surgió la obra De Centones y a Montones, una pieza de cabaret clásico que aborda de manera lúdica y divertida todos los asuntos que nos enfurecen. Creo que es un gran reflejo del cotidiano, aunque lo llevamos un poco al expresionismo y a la farsa y a la burla y a la sátira. En realidad es un poco lo que vemos y vivimos día a día en redes, en noticias y en la vida real. Es un espectáculo que busca reivindicar la libertad de expresión a través del humor y la música, mientras el espectador reflexiona a carcajadas. Uy, pero qué boquita. Hágame el favor de retirarse. El hilo es una anfitriona que es una gran anfitriona cabaretesca y quiere dar un gran show, y entonces pues empiezan a entrar personas al show, un poco de imprevisto, otras invitadas, y pues las cosas se salen un poco de control. El resultado de esta intervención es un abanico de espectáculos que habla del amor, la política, las redes sociales, el ser mujer y el reencuentro con la fe en la humanidad. Tiene varios temas de política internacional, política nacional. Hablamos también de los viejitos, de las mujeres, de los niños, de un sinfín de temas. A partir de nuestro dolor y de nuestras lágrimas y heridas, llegamos a burlarnos y a reírnos un poco de eso que nos encabrona. Los famosos se cierran ya. Vengan a ver De Centones y a Montones. Estaremos todos los domingos de noviembre aquí en su cabaret de confianza, Teatro Bar El Vicio. Venga a pasar un buen domingo, tomar una copa y, bueno, claro, a
a reír y cantar de otras cosas que de aquello que de otra forma solo nos hace llorar. Noticias 22, Óscar Cortés. Llegó el momento de sumarnos a la tarea colectiva y leernos en otros. El otro día vi que Gabriel Said me escribió en una nota a propósito de su libro titulado El poder corrompe, que el dinosaurio sigue allí. Es decir, que la vieja estructura del poder en México, basada en la corrupción, no ha podido ser desmontada. En su libro apunta que en México la corrupción no fue una característica desagradable del sistema político mexicano, sino fue el sistema político mexicano, es decir, el reparto pacífico del queso, inventado en el siglo XIX y perfeccionado en el XX. Tuvo aceptación social como un mal menor a la guerra civil. Hizo de la buena voluntad un mercado al margen de la ley, pero también de la violencia. Ya es tiempo que esa tradición pase a la historia, ¿no le parece? Hemos hecho mucho, falta mucho por hacer. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro. También son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme qué lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros. ¿Y qué les parece si ahora vemos qué propuestas nos ofrece para estos días el Laboratorio Arte Alameda? La violencia de género, una aproximación desde el arte al caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la masculinidad y un planteamiento vivencial del sonido como recurso expresivo, son parte de los temas que abordan 3 exposiciones en Laboratorio Arte Alameda. La artista, escritora y editora francesa Lili Reynaud de War presenta 2 series de videos. La primera, creada en las instalaciones del Laboratorio Arte Alameda y que la muestra bailando, serie que dialoga con 8 videos realizados en Francia. Se trata de 8 entrevistas que Lili de cierta forma como recreó en habitaciones de hotel parisinas. La mayoría de estos personajes son amigos cercanos de la artista y son personas, vamos a decir, con quienes tienen una relación íntima, que ya se conocen muy bien, han compartido experiencias, eventos y todo. Y ahí entonces les quiso preguntar sobre 2 cosas, que eran su relación a la propiedad privada y efectivamente a su masculinidad, a su identidad de género. En 2014, la artista noruega Sara Eliassen estuvo siguiendo a través de la televisión y redes sociales los sucesos en torno a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa. A través de una beca, logró realizar una bitácora de viaje, entrevistando a activistas, artistas y periodistas en torno a cómo enfrentar la denominada verdad histórica. A través de videos, presenta una reflexión que no es de índole periodística. Armas ni a la gente en una posición de vigilancia. Es una investigación artística, pero no sobre los hechos, ¿no?, que sucedió en 2014. No, es como un metadocumental donde estaba viendo estrategias de otros artistas, otros activistas, periodistas, y también discutándolo con ellos, ¿no? Como puede ver en film al final, donde estábamos viendo juntos estos clips que hice en esos años y discutimos también esos clips. Con una aproximación diferente a las 2 exposiciones anteriores, el ingeniero en audio y artista sonoro francés Félix Blume utiliza el sonido como materia para generar una experiencia imaginativa que presenta a través de varias piezas. Al trabajar el sonido en un espacio museográfico, no nos fuimos por la idea de aislar, no tiene como un encuadre como puede ser la videoproyección, más bien viaja, y lo que quisimos hacer con estas 6 piezas sonoras que están presentadas durante la exposición es crear unos paisajes que el público pueda recoger, que pueda ir de una parte ahí de los chelos a otra parte donde podemos escuchar otros sonidos de abejas, unos proyectos que fueron hechos en la costa de Oaxaca o otros de Tailandia, y que podemos hacer una especie de recorrido con diferentes sonoridades. Las exposiciones Lili Reynaud de War, Imágenes y cómo contestarles, y Variaciones sobre el murmullo,
permanecerán abiertas hasta el 16 de febrero de 2025 en Laboratorio Arte Alameda. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, por si ustedes no creen que hay películas que nos ponen a pensar mientras que otras simplemente pues, nos entretienen, bueno, entonces vean esta información que seguro les va a interesar. La mayoría de los estudios que se han realizado sobre las redes funcionales del cerebro se han hecho con personas en reposo. Pero muchas partes del cerebro, sobre todo de la corteza, no están completamente activas si no hay simulaciones externas. Ahora, un estudio publicado en la revista Neuron muestra cómo trabaja nuestro cerebro cuando vemos una película. A través de resonancia magnética funcional, el Instituto Tecnológico de Massachusetts trazó un mapa de las diferentes redes cerebrales que se activan cuando los voluntarios ven fragmentos de distintas películas. Las conexiones forman redes funcionales que se relacionan con la manera en que vemos el mundo y con nuestra conducta. Las cintas a las que fueron expuestos más de 170 voluntarios incluían éxitos como Home Alone, Inception o The Empire Strikes Back. Se encontró que 24 redes cerebrales diferentes estaban asociadas con aspectos como el reconocimiento de rostros o cuerpos humanos, movimiento, lugares y puntos de referencia, interacciones sociales, objetos inanimados y el habla. Cuando el contenido de la película era difícil de seguir o más ambiguo, como Inception, la actividad se acentuó en las regiones de control ejecutivo que requiere un mayor esfuerzo cognitivo. Pero durante escenas fáciles de entender, las regiones relacionadas con el procesamiento del lenguaje fueron las dominantes. De esta forma, se puede estudiar cómo reacciona el cerebro fotograma por fotograma. Noticias 22. Y veamos qué propuesta nos tiene esta noche el crítico de cine Leonardo García Sau. Maestro, adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana, Canal 22 ofrecerá los próximos 3 domingos la proyección de la trilogía que, sobre ese hecho histórico, realizó el gran cineasta Fernando de Fuentes. La primera es El prisionero 13, filmada en 1933, que se sitúa en tiempos del gobierno huertista, según se deduce por elementos visuales, para contar la historia de un coronel corrupto en trance de ordenar, sin saberlo, el fusilamiento de su propio hijo, apresado en una redada, a tiempo que 2 damas pudientes compran la libertad de otro de los presos políticos. Filmada con la pericia formal que era característica de Fuentes, la película sorprende con un final feliz que, desde luego, no les voy a revelar. Entre el reparto sobresale el chileno Alfredo del Diestro como el taimado coronel, que motiva a su mujer e hijo a abandonarlo. Curiosamente, en 1950 se hizo un remake, o sea, una segunda versión del mismo argumento en Sentenciados a Muerte, dirigida por Víctor Urruchúa, con Carlos López Moctezuma en el papel principal. De hecho, no sería mala idea intentar hoy día una nueva versión, ya sin la necesidad de ofrecer un final feliz. El prisionero 13 se exhibirá aquí en Canal 22 el próximo domingo 10 de noviembre. Consulten nuestros horarios. Yo me despido, gracias por su atención, buenas noches. Gracias, querido Leonardo, por esta colaboración, esta recomendación. Y bueno, en otros asuntos, un burlador mujeriego ronda la Capilla Gótica, a sabiendas de que si lo atrapan, el precio es la vida. Por 7ª ocasión consecutiva, Ágora Compañía Teatral presenta el clásico de la temporada de José Zorrilla, precisamente desde la perspectiva original, en el espacio exterior e interior de la Capilla Gótica del Centro Cultural Helénico. Don Juan Tenorio y El precio es la vida conmemora este 2024 los 180 años de su estreno en México. 7 años nos han permitido obviamente madurar muchos aspectos y el teatro, el verso antiguo, bueno, el español antiguo, el verso clásico, es un reto más aún porque nos da la oportunidad de entender todavía mucho más cada temporada
una palabra, una frase, inclusive una regla gramatical que de pronto no teníamos claro. Y ahora al pasar el tiempo, con los personajes más hechos, con la experiencia, por supuesto, del trazo y todo lo que lo implica, pues nos da más badajo para que en experiencia la obra tenga todavía mucho más que dar a un público que nos sigue. La propuesta escénica de Ágora Compañía Teatral convoca a 27 actores en escena y música en vivo en este clásico que se apega puntualmente al original. La fórmula, por llamarlo así de una manera, está en respetar al 100% el texto, tal como fue concebido por el señor José Zorrilla. Este texto tiene ahí en el texto, en los puntos, en las comas, en las sinalefas, en las rimas, todo está ahí. Nos hemos dado la tarea de escarbar siempre, más allá de lo que dice, de lo bonito. Se dice mucho que el verso está para escucharse, se dice para escucharse. Sin embargo, justamente en esta manera, digamos, tan vigente y actual de querer tratar un tema y un verso como este, nos dimos a la tarea de hacerlo de verdad mucho más orgánico. Cada actor, al asumir su personaje, encuentra cosas tan humanas, ya no tan de vitrina como se acostumbraba a ver a un Don Juan en la forma de hablar, en la forma de vestir y demás. Encontramos más bien esta parte humana que incluso ayuda mucho en la iluminación básica, que nos permite algo más denso, en el vestuario mismo, que es menos ostentoso, pero que está dentro de la misma línea o regla, digamos, de la época, del costumbrismo. Y entonces se rompen muchos esos paradigmas que se tenían de que el Don Juan tiene que ser muy bien dicho, muy bien actuado dentro de la forma. Don Juan Tenorio y El precio es la vida se presentan en el claustro románico y la capilla gótica del Instituto Cultural Helénico los viernes y sábados a las 7 y domingos a las 6 hasta el 17 de noviembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. Después de 5 años, Margaret Atwood retoma la pluma. Filosofía, alienígenas, una bruja, un caracol perdido rondan esas páginas y nos dan una guía para encontrar el rumbo si estamos perdidos en un bosque. ¿Existe un creciente interés por los relatos y las historias cortas en el siglo XXI? Si esto es así, ¿qué tanto se relaciona con la atención líquida? Esta fue una de las preguntas que respondió la escritora canadiense Margaret Atwood en la presentación virtual de su más reciente libro, Perdidas en el bosque. The 19th century novels were really quite long because people read them out loud to one another in the evenings. So to the family, but then you would get a chapter. So let's say that short stories are chapter-length stories. Novelista, poeta y crítica, su voz y su pluma es considerada una de las más potentes de la literatura contemporánea. La autora de más de 60 libros, entre los que se encuentran El cuento de la criada y Ojo de gato, habló de las utopías y distopías que la acompañan. Con el libro Perdidas en el bosque, Atwood regresa a la narrativa después de un lustro. La publicación se compone de 15 relatos que evocan lo mismo al pasado que a los gatos, a un caracol perdido, a la filosofía, a un extraterrestre, a una hija que intenta comprender si su madre es realmente una bruja y a George Orwell. 3 sections to the book. In the first section, this character called Tig is alive, and in the last section, he is not. And that is quite close to my own experience. And in the middle, there are questions. There are stories that are not about these two people. So the first and last sections are quite close to my experience, and the middle ones are not so. I have never interviewed a dead George Orwell. I have never turned from a snail into a person. And my mother did not pretend to be a witch. In these stories about the future and horrible governments, you always need an explanation of how they got that way. And Orwell puts it in the middle of the book. La autora aseguró que no es momento para tirarse de un puente y que existe gente que no está dispuesta a encajar con ningún tipo de dictaduras. Noticias 22, Karen Rivera.
Vamos ahora con otro género. Las cualidades para improvisar de Beethoven se recrean en la actualidad entre matices azules. Beethoven Blues es el más reciente disco de Jon Batiste. En esta producción, el célebre músico retoma algunas piezas del compositor alemán. So when I went to Juilliard at 17 years old and started studying the history of Beethoven's music even deeper, I discovered he was a spontaneous composer. He would create these impromptu moments even within written works. And perhaps if he was performing today, the pieces that we know and love would be performed in ways that we don't imagine and ways that would create spontaneity. La Sinfonía número 5 Stomp, Sonata a la luz de la luna en blues, Movimiento del crepúsculo, American Symphony Team y la Quinta Sinfonía en Congo Square son algunos de los temas que incluye esta producción, la cual fue grabada a lo largo de 2 días en la casa de Jon Batiste. I wanted to present the concept in a way that existed communally. Pieces that all of us know and love, and people who are novice musicians or maybe non-musicians who have just heard these themes, they're so ubiquitous. People who could understand that, oh, I've heard the original and now I'm understanding the conception of what is happening on this album. And that's exciting to me because it gives one the opportunity to take these reimaginings, these interpretations. Para el ganador del Grammy y Oscar, las piezas no son producto de la improvisación o experimentación. I prefer the idea of experimentation. Improvisation implies that it's quite flippant. It's not studied or it's not crystallized. Whereas, experimentation is something that is better. I would even prefer spontaneous composition because it's the same as when you're composing. Beethoven Blues es el primer disco de una serie que se ha propuesto realizar Batiste teniendo como base el piano. This is volume 1 of the piano series, my new piano series that is really something I've wanted to do for many years and years and years. And, since I was a boy, I always knew that I wanted to do work that focused on the piano and was just another portal, another context with the rest of my work that I do, which is collaborative and is, connected to many different sources. The piano is a mainstay. So this is the first of many. It could be Mozart next. It could be more Beethoven. It could be composers of many different variety, maybe outside of classical music. Maybe it could be something that is based on a theme or variations. It's whatever is really inspiring me at the moment. Noticias 22, Alberto Aranda. Ya nos vamos, tenemos música para despedirnos. Rafael, tenemos a Leonard Cohen. A 8 años de su partida, recordamos a este gran cantautor, poeta, novelista, ganador del Premio Príncipe de Asturias, y un hombre que con ese bajo profundo de su voz conquistó a generaciones. Quiso ser poeta, pero triunfó como cantautor. Así lo recordamos esta noche.